Medir, calcular, analizar son procesos que deben realizarse de manera reiterada antes de ejecutar cualquier acción. Así luego el resultado quedaría como lo imaginamos o con gran similitud. Cada plan de obras por hacer tendría la mayor exactitud posible para evitar la improvisación y un elevado número de errores. Hablamos de ganar en precisión. La precisión es una herramienta muy útil que se emplea en todos los sectores. En la medicina, por ejemplo, se trata de personalizar el tratamiento a cada individuo teniendo en cuenta estudios genéticos incluso. Algo similar ocurre en la agricultura. Consiste en aplicar la cantidad correcta de insumos en el momento adecuado y el lugar exacto, dependiendo del cultivo. Para esto resultan muy necesarias tecnologías de monitoreo y control mediante drones y otros recursos electrónicos. En Cuba se ejecutan proyectos para desarrollar la agricultura de precisión. Sobre el tema conoceremos hoy varias experiencias. Quédese junto a nosotros. Es muy difícil para uno mismo acceder a grandes superficies de cultivo como las que se encuentran aquí en la empresa agroindustrial de granos Sur del Jíbaro, una de las entidades económicas más importantes del país. Fíjese si es así que cada año se plantan en estas sabanas unas 20.000 hectáreas aproximadamente, donde destaca el cultivo del arroz, ese que consumimos los cubanos casi que de manera diaria. Pero, ¿cómo saber si una plaga, por ejemplo, la piriculariosis, la enfermedad más común del arroz a nivel mundial, lo está afectando aquí? ¿Qué cantidad de cultivo exacto hay en este lugar? ¿Cuál pudiera ser su rendimiento y cómo fumigar las plantaciones para evitar las enfermedades? Pues con estos propósitos, un grupo de cibernéticos, informáticos, productores y directivos han implementado los vehículos aéreos no tripulados o los conocidos drones, dispositivos que permiten desarrollar la agricultura de precisión, seguir minuto a minuto todo el proceso, en este caso del arroz, desde el llenado de los campos hasta la cosecha. El proyecto de implementación de acciones de agricultura inteligente a los procesos productivos del cultivo del arroz inicia como una demanda de la agricultura al grupo empresarial GeoCuba para apoyar el programa de desarrollo arrocero. Cuando inició tenía 3 objetivos, que uno era la determinación de los estimados de rendimiento. Otro objetivo era la determinación o la identificación de áreas afectadas por Pericularia gricia, que es la principal enfermedad del cultivo del arroz, y el otro objetivo era la determinación de los índices de población en los campos, que bueno, son 3 elementos muy importantes para el cultivo. Estos 3 objetivos se dificultaron, pero habían otras demandas por parte de la empresa y el proyecto empezó a ampliarse. Empezó a intervenir las tecnologías de posicionamiento geográfico, bueno, que se hizo toda la cartografía de la empresa. Empezó a intervenir las tecnologías de teledetección y entonces se amplió no solo a determinar si había pericularia o el estado de la población, sino se orientó a determinar anomalías dentro del cultivo. Estamos empleando 3 modelos de drones fundamentales. Uno de ellos, y por así decirlo, es el más importante, es el dron Agras, que es el que permite la aplicación sitio específico de insumos como herbicidas, plaguicidas, fertilizantes y además nos permite un ahorro considerable de estos insumos que son costosos en el mercado internacional. Este dron tiene la particularidad que puede trabajar en cualquier horario del día, incluso hasta de noche, porque sabemos que hay determinadas plagas que afectan también al cultivo en este horario nocturno. En los aviones tripulados les es imposible los levantamientos nocturnos. También tiene la posibilidad de aplicar el insumo localizado en el área donde realmente lo necesita el campo. No hay necesidad de implementarlo en todo el resto del campo. Me acerqué a los compañeros de GeoCuba y le dije, vamos a probar lo mismo. Y así lo hicimos, un área de 10 hectáreas, donde tuvimos un rendimiento fantástico de 5.8 toneladas por hectárea, sin recursos, porque había limitaciones de recursos. Pero con este aparato se le tira más concentrado el arroz y por ende tiene mejores resultados. Pero además el nivel de concentración que se le tira en los productos a las plantas es más elevado que con el avión. Por eso el deseo que tenemos nosotros los campesinos cooperativistas de que eso se implemente, porque es ganancia, es ahorro de combustible, es ahorro de tiempo, es menos peligro
y por ahí para allá un sinnúmero de cosas que nos favorecen a nosotros y que favorece al país como tal, porque es beneficio total lo que se reúne de eso. También tenemos otros modelos de drones de helicóptero que pueden volar a diferentes alturas y son los que nos empleamos fundamentalmente para la determinación de población del cultivo, estimación de los rendimientos. Estos drones poseen sensores RGB, es decir, el espectro visible, que es el que comúnmente vemos los seres humanos, y también hay otras cámaras que son multiespectrales que aparte del RGB incorporan un sensor infrarrojo y sensor de borde rojo. Estos sensores combinados con el RGB posibilitan la confección o cálculo de índices espectrales que nos dan la posibilidad de analizar en el campo áreas que tengan, por ejemplo, plantas con déficit de nutrientes, con estrés. También podemos evaluar el estado de la salud de las plantas, si está sana, si no está sana, y contenido de humedad. También poseemos el dron de ala fija X8, que es un dron que ensamblamos en nuestra empresa. Compramos las partes y las piezas y los ensamblamos en la empresa y bueno, es el que se emplea fundamentalmente para el levantamiento de grandes extensiones de tierra y también de áreas de cultivo. Este dron tiene una autonomía aproximadamente de 1 hora y es el que se empleó fundamentalmente para la elaboración de la cartografía especializada de todos los complejos arroceros del país. Esta cartografía también está acompañada del Catastro Nacional y tiene un gran nivel de detalle que va desde los lotes, los campos y hasta la unidad mínima cartografiable, que serían en este caso las terrazas, como lo tienen definidos los agricultores. Es imprescindible dar un seguimiento a toda la cadena productiva del cultivo que permita, en primer lugar, un uso más racional de todos los insumos, que mejore la planificación de todos los procesos que intervienen en la cadena productiva del arroz y también que dé un número de información que permita una toma de decisión lo más adecuada posible. No es posible ver lo que la empresa Sur del Jíbaro ha avanzado en materia de desarrollo e inversión sin las alianzas con la universidad y la aplicación de los adelantos científicos, un camino en el que también han debido sortear escaseces de todo tipo para sostener, por ejemplo, sus maquinarias. Nosotros tenemos una máquina que sembramos el arroz en bandeja y lleva un proceso de 20, 28 días en esa bandeja. Cuando ya la postura tenga un tamaño, digamos, de 20, 25 centímetros de alto, ya la podemos empezar a trasplantar en los campos con esta máquina que nos ayuda mucho. Es más fácil, no hay que sembrar a mano y todo es mecanizado. Es Yanmar, trasplantadora japonesa, es fácil de trabajar, no es un equipo difícil de trabajar con él y hasta ahora ahí va marchando bastante bien. A estas nuevas inversiones se suma la técnica conocida como nivelación de suelos con tecnología láser, una labor de acondicionamiento del terreno que se realiza de forma previa a la siembra. Se trata de modificar el microrrelieve de la superficie para lograr uniformidad. La nivelación en nuestras áreas agrícolas fue necesaria retomar esta práctica con láser, pues es más preciso, es más exacto. En nuestra arrocera hay mucha pérdida de áreas entre elevaciones y charcos. Haciendo este trabajo, pues recuperamos estas áreas. Además, por costumbre o por la tecnología del cultivo del arroz, se remontan los diques y muros cada vez que se realiza el corte y esto ha hecho que el volumen de muros y diques sea muy grande, entonces lo estrechamos, ese suelo, que es un suelo que es bueno, lo aprovechamos dentro del área y eso nos ha dado al traste que un aumento considerable en la producción. Los gastos que incurrimos en la nivelación pues se recuperan con los rendimientos del arroz.
La colaboración de trabajo entre el Grupo Empresarial GeoCuba, especialistas y productores de la agricultura, permitirá desarrollar mucho más estas nuevas tecnologías, sobre todo en el caso de los drones, a pesar de los desafíos que aún inciden en el proceso. Tenemos dos desafíos fundamentales para el desarrollo de las tecnologías con drones en Cuba. El primero es un desafío social, debido a que nuestros campesinos tienen que lograr entender que esta tecnología es para ayudar a la agricultura cubana, no para un control o para un uso desmedido de la informática y las comunicaciones como injerencia en la agricultura, sino totalmente de ayuda. El segundo desafío es un desafío tecnológico. La mayoría de estas tecnologías son foráneas, por lo tanto tienen un grupo de restricciones que no se pueden usar en Cuba y entorpecen el desarrollo. Por lo tanto, debemos producir la mayor cantidad de partes y piezas en Cuba para disminuir los costos de esta tecnología y así disminuir los gastos en la agricultura. Estas nuevas tecnologías ya han llegado hasta la agricultura con impactos positivos y hoy resultan imprescindibles cuando hablamos de desarrollo sostenible en nuestros campos. Nos vemos.